Buenas tardes, Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo, siervos y siervas del Señor, persona que escucha. Este día quisiera compartir con ustedes acerca de la palabra del Señor, que es un maravilloso consejo para la vida de hoy, de cada persona que quiera aprender de la palabra del Señor. Hemos visto que hoy en Sudamérica está lleno de marchas y manifestaciones hacia los gobiernos porque han descuidado el cuidado de los ancianos, la educación de los jóvenes, del mantenimiento de las personas de escasos recursos. Como pastor me preocupa mucho y me duele ver gente sufrir por hambre, por frío. Me preocupa ver sufrir gente por comprar un medicamento para su salud. Duele, amado hermano, duele y duele mucho. Entonces quisiera yo compartir hoy día la palabra del Señor acerca de lo que Dios nos dice como consejo para nuestra vida hoy día. Nosotros como generación vamos a pasar, vendrá otra generación, y después vendrá otra y así sucesivamente, generación tras generación. Y dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Por lo tanto, quiere decir que los consejos que Él dejó estipulados en su palabra siempre van a ser palabra actualizada para nuestra vida. Y todo aquel ser humano que se acerque a la palabra del Señor y la crea y la practique, será una persona bendecida por el Señor por obedecer la palabra de una persona, porque Dios es una persona, de una persona que conoce nuestro futuro. A pesar que nosotros como seres humanos parecemos que llevamos la rienda de nuestra vida y todo lo que hagamos, cierto, será para tomar nuestras propias decisiones, detrás de todo eso, amado hermano y amigo, está la dirección de Dios rigiendo las reglas de esta vida y de todo lo que existe. Quisiera compartir la palabra del Señor en un libro maravilloso, sabio, que es el libro de Eclesiastés, escrito por un hombre, Salomón, que cuando era joven este hombre un día soñó que Dios venía a él y le preguntaba: Salomón, ¿qué quieres que te conceda? Y él le dice: Señor, yo quiero que tú me des sabiduría para poder gobernar a este pueblo tan numeroso que tú me has dado. Quiero sabiduría, Señor. Y Dios, cuando escuchó esto de Salomón en un sueño, dice que Dios se contentó y le dice: como no has pedido la vida de tus enemigos, no has pedido fama ni riquezas, yo te concedo sabiduría, Salomón, y aparte de eso agrego todo lo que tú no pediste: riquezas, fama y la vida de tus enemigos. Entonces vemos en la palabra del Señor un Dios que cumple promesas. Y Salomón despertó su sueño y después siguió su vida. Y en el tiempo, según la historia bíblica, empieza a ver cómo Dios le empezó a dar sabiduría, le empezó a dar riquezas, fama. Todo lo que él no pidió, Dios se lo dio abundantemente, porque su afán no era ser rico ni era famoso, pero Dios se lo concedió porque vio que eso no lo iba a apartar de su presencia. Hoy en día estamos viviendo una situación muy particular en Latinoamérica. Jóvenes que solicitan a voz en cuello que la gratuidad de los estudios sea para ellos, porque los estudios hoy día son importantes para querer alcanzar un nivel, un estatus y alcanzar un buen sueldo para tener un buen pasar. Los ancianos hoy día están pidiendo que las pensiones sean pensiones dignas. La gente está pidiendo que las AFP no trabajen con el dinero de sus ahorros. Todo eso, amado hermano, no escapa a la mirada del Señor. Y yo quisiera compartir con ustedes en Eclesiastés capítulo 12 acerca de lo que el Señor dice en su palabra
acerca justamente de lo que estamos hablando, que muchas veces nosotros, como seres humanos, pasamos por alto. A usted, joven que está mirando este video, señorita, a usted, papito, mamita, que tienen hijos jóvenes, yo quisiera compartir esta palabra con ustedes, a ustedes siervos y siervas del Señor, hermanos y hermanas en Cristo. Dice la palabra del Señor así, y permítame que voy a inclinar mi cabeza para poder leer, porque para tener un poco más de comodidad. Dice así en el nombre del Señor. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de las casas y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque ha disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán, y por bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Qué hermosa palabra, amados hermanos. Pero cuesta interpretarla. Es por eso que he hecho todos estos videos durante tiempo y voy a seguir haciendo videos con la ayuda del Señor, justamente para poder compartir con ustedes estos pasajes que son de difícil interpretación y hacerlo de una manera clara, una manera fácil de entender, liviana para el oído y también cierto para que ustedes puedan enseñarla algún día y compartirla con aquellos que quieran aprender. Antes que vengan los días malos, dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son los días malos, amados hermanos? El predicador Salomón, el sabio, está enseñando que los días malos son aquellos días en que llega la calamidad, la vejez, cuando uno ya no puede servir a Dios o hacer sus quehaceres diarios y cotidianos, como la juventud. Contentamiento, cuando ya no haya placer en lo que uno haga, placer en las cosas de Dios, malos días, cuando uno no puede disfrutar el sol, cuando ya no puede disfrutar la vida, cuando ya no puede aspirar a ser más próspero porque ya la fuerza no la tenga, cuando la oscuridad y el dolor de los huesos, de los tendones, ligamentos ya no nos permitan hacer las cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes. El Señor dice en su palabra, cuando los guardas, dice el Señor, cuando se oscurezca el sol y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Cuáles son los guardas de la casa? Cuando uno lee esta palabra uno no logra entender cuáles son los guardas de la casa. Hoy día uno puede ver cuando hay fútbol, en un partido de fútbol van a patear un tiro libre, ¿cierto? Y los jugadores se protegen cuando
la cara para que no le llegue la pelota en la cara o en el cuerpo. Hoy día en las manifestaciones las fuerzas policiales están tirando balines supuestamente de gomas y llegan a la gente se protege la cara. Los guardas de la casa, de nuestro cuerpo, son nuestros brazos, son nuestras manos. Dice el Señor, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. ¿Cuáles son los hombres fuertes? Los hombres fuertes son los pies y las rodillas de nuestro cuerpo. Hoy día como jóvenes, como hombres que todavía tenemos vitalidad y podemos hacer nuestros quehaceres, todavía nuestras rodillas soportan nuestro peso, nuestros ligamentos, nuestros tendones, nuestras rodillas. Hace tiempo atrás, 3 años atrás, tuve un corte de tendón de Aquiles. Y allí yo me di cuenta cuán importante es cada parte de nuestro cuerpo, hermano. Porque la inutilidad te llega a hacer sentir tan frustrado que te sientes con ganas de echar todo por la borda. Porque te das cuenta que cada parte de tu cuerpo es importante hasta que te hace falta. Cuando estás todo bien, cuando no tienes nada en tu cuerpo, cuando tienes las fuerzas, la agilidad, una buena vista y todo, tú puedes hacer lo que quieras. Pero tú tienes que ser cauteloso y precavido, previsor en lo que tiene que ver contigo y tu futuro. Cuando terminarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, dice el Señor, y cesarán las muelas porque han disminuido. Las muelas cesarán. ¿Por qué? Con el tiempo, amados hermanos, las muelas, los dientes, cuando llegue el tiempo de la vejez, ya no van a ser los mismos. No van a tener la misma resistencia. Ya no tendrás fuerzas ni dientes para poder masticar un pedazo de carne que te guste. No podrás comer lo que tú quieras porque te va a incomodar. Y a eso se refiere la palabra del Señor cuando está hablando de este consejo de los jóvenes que piensen en su futuro. Porque han disminuido las muelas y se oscurecerán los que miran por la ventana. ¿Quiénes son los que miran por las ventanas? Aquí se refiere a nuestros ojos. Los ojos de los ancianos ya no son los mismos cuando uno es joven. Cuando uno es joven puede enhebrar un hilo en una aguja para hacer una cosedura. Puede mirar lejos y conocer a alguien. Inclusive en la oscuridad uno tiene mejor percepción cuando es joven. Cuando yo es anciano, te cuesta leer la letra de un libro. Te cuesta mirar porque se te nubla la vista. Te cuesta. Entonces el Señor te da dando a entender que uno tiene que ser precavido, prever lo que va a venir cuando sea más tarde. Y las puertas de afuera, dice el versículo 4, se cerrarán por lo bajo del río de las muelas. Las puertas se cerrarán por el bajo del río de las muelas. Aquí se hace una alusión a los portales que había en los pueblos, en los corrales, que eran puertas de 2 hojas, que una se abría, la otra se cerraba, o a veces se cerraban juntas. Aquí está hablando de nuestros labios, de nuestra boca, porque son los que, de alguna manera, ¿cierto?, están protegiendo, dice, las muelas. Las puertas de afuera se cerrarán por los bajos del río de las muelas. Ya las muelas no tendrán, o esos dientes no tendrán la misma fuerza ni para sostener separar nuestros labios, sino que estarán cerrados. Y Dios nos advierte de todas esas cosas pequeñas para nosotros, parece, pero son importantes según Dios.
nuestros párpados ya no serán los mismos, sino que caerán. Dice la Biblia del Señor. Se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando la Biblia habla de que los que miran los ojos, los poderes de la vista, que miran por debajo de los párpados, se abren y se cierran, igual que las ventanas. Las puertas son los labios, las de afuera, ¿cierto? Son nuestros labios, que cómo lo mira la gente de afuera. La voz de la muela, que tiene que ver con la dentadura gastada, los labios cerrados al comer, es apenas audible el sonido de la masticación, porque ya no habrá dientes ni muelas que hagan ese ruido al moler el alimento que estamos consumiendo. Habla también el Señor de que cuando las puertas de afuera se cerrarán por debajo del ruido de las muelas, cuando se levantará a la voz del ave. Aquí, cuando uno lee la historia de la Biblia, el contexto histórico vivencial de los pueblos del Oriente, se da a entender que cuando alguien en los lugares de campo, el gallo sale a cantar a la madrugada y los ancianos se levantan antes que cante el gallo. Un joven hoy día puede dormir 12, 14 horas cuando lo normal son 8, pero ellos en su desarrollo están durmiendo 12, 14 horas. Un anciano no puede dormir más de 3, 4 horas, porque su cuerpo no le permite dormir, porque su cuerpo ya empieza hasta en eso, el insomnio todo, le llega a la edad. Todo eso nos va a ocurrir a nosotros, amados hermanos. Querido joven que escucha, señorita. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el anciano come y después sale a caminar, quiere salir a dar un paseo, les cuesta ver los peldaños de una casa o de una escalera. La vista le falla, lo ven más alto o lo ven más chicos. Andan con miedo al caminar. Al bajar el peldaño no saben si se van a torcer un tobillo, se van a torcer una rodilla, cualquier cosa. Entonces andan con miedo ellos porque no hay seguridad en su caminar, en su andar, porque saben que su vista le falla su cuerpo, le falla todo. Entonces la Biblia habla de que cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro, dice el Señor. En el Oriente, el cabello de las personas es generalmente color negro. Igual que en Sudamérica, la mayoría somos de cabello negro, a menos que tenga descendencia europea. Entonces, como el almendro da una flor color blanca, se ve como una comparación que hace el predicador al cabello de un anciano. Cuando llega un momento en que su cabello se vuelve blanco como la flor del almendro. Entonces, el Señor aquí está hablando de que también llega un momento en que el anciano tendrá su cabellera blanca. La langosta será una carga, dice el versículo 5. Una langosta pequeña, ¿cuántos gramos puede pesar? Hoy día podemos hacer fuerzas, cargar pesos según la norma, hacer ejercicios, hacer un trabajo laborioso en nuestro hogar, en nuestro desempeño laboral. Tenemos las fuerzas para hacerlo. Inclusive hacer actividades después de nuestro trabajo. Pero llegará un momento, amado hermano, amada hermana, joven que escucha y que aprende, que algún día llegará un momento en que hasta el peso de una langosta será una carga para un anciano. El Señor nos muestra de esta manera cómo nosotros debemos de ser personas precavidas. Nuestra espina dorsal ya no será la misma, dice la palabra del Señor, porque si cargamos un peso nos va a incomodar en nuestro cuerpo. Nuestros brazos estarán caídos, ¿cierto? Nuestros ligamentos estarán débiles. Todas estas cosas nos van a afectar. Dice, y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. ¿Quién eran los endechadores? ¿Son aquellas personas que lloran o eran contratadas siglos atrás para que cuando alguien fallecía ellos llorasen? Y se les pagaba un dinero para que lloraran, para que
se siente el ambiente de pena cuando alguien fallecía. Entonces aquí está dando una ilusión que la gente está esperando a que alguien muera para ir a mostrar su pena, dice el Señor. Entonces cuando uno llega anciano, llegará ese momento en que la gente dirá, ¿cuándo irá a morir este hombre? ¿Cuándo irá a morir esta mujer? Tantos años que tiene fuerzas todavía. Antes que la cadena de plata se quiebre, dice la palabra del Señor en el versículo 6, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que la cadena de plata se quiebre. La médula de plata, han llegado a la conclusión algunos estudiosos y algunos intérpretes, que tiene que ver con la médula espinal, que se liga con el cerebro. ¿Ya? Entonces dice que antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. La médula espinal que se liga con el cerebro, y la fuente de donde se saca el agua con un cántaro y una soga puesta sobre una rueda. Esa es una comparación cuando en el oriente, si usted que lee la palabra del Señor, y en los campos aquí en el sur de Chile también, en algunos lugares se va a sacar agua de un pozo. Se coloca sobre un pozo, ¿cierto? Un muro de concreto o un muro fuerte, se coloca en una especie de rondana y se tira bajo una cuerda un cántaro que llegue al fondo del pozo y saque agua, y después se tira y se tira hasta que el agua llega arriba y se puede beber. ¿Cierto? Entonces el Señor hace una misma comparación, que la cadena de plata es la médula, ¿cierto? Y que la fuente, la cual que significa el ventríloco derecho de nuestro corazón. El pozo es el ventrículo izquierdo. El cántaro, donde se saca agua, donde se tira el agua para arriba para que llegue, ¿cierto? Digamos, para que llegue al cántaro. El cántaro que lleva el agua serían las venas de nuestro, las venas que llevan el agua sería el cántaro, y la rueda sería que lleva el agua, en este caso la sangre, sería la aorta. La circulación de la sangre, de alguna manera, era conocida por Salomón, un hombre sabio. Él no era un doctor, ni era un científico, ni era un estudioso de todo ello, pero Dios, que conoce nuestro cuerpo porque Él lo creó, toda esa sabiduría se la reveló en el Espíritu a Salomón. Entonces, cuando el Señor nos muestra todas estas cosas, hermano, que la cadena de plata, ¿cierto?, en nuestra columna, que el cántaro en nuestro cerebro, y así sucesivamente, dice al final, dice, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí el predicador está enseñando que llegará un momento, amado hermano, en que todos tendremos que partir de esta tierra. Nuestro cuerpo a la tierra y el Espíritu a Dios que lo dio. Entonces, cuando el Señor te muestra tu palabra, en su palabra te dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, los días de la ancianidad, y dígase los cuales no tengo en ellos contentamiento. Dios te está colocando una advertencia a ti joven que está escuchando, que está aprendiendo, señorita, que está aprendiendo y escuchando, a ti papito que tienes hijos, tienes hijas, a ti mamita que tienes hijos e hijas, que llegará el momento en que nuestros hijos, nuestras hijas, si no son instruidos en la palabra del Señor, si no se acuerdan de su Creador, hoy que son jóvenes, todas estas calamidades les llegarán. Dios es especialista en probar nuestra fe, y Él nos desafía a creerle, a pedirle, a clamarle, a ver si Él realmente existe o no, si Él es algo creado por la mente humana, o realmente Él es una persona real
que realmente que puede ejecutar sus planes de bendición para nosotros. Si hoy tú te acercas a la presencia del Señor y te acuerdas de tu Creador en los días de tu juventud, vendrán días en los cuales tú digas, sí tengo contentamientos, y no como aquellos que dicen, no tengo en ellos contentamiento. La felicidad de tu vida y los planes de tu vida están en el Señor. Tu vida, tu familia, tus hijos, tus proyectos, tus logros académicos, todo está en las manos del Señor. Te puede dar y Dios te puede quitar. Dios es el Dios que quiere lo mejor de nuestra vida. Y todo lo que nos da, escuchen, es prestado. Nada de lo que tenemos es para que nosotros nos apropiemos y lo usemos egoístamente. Todo lo que tenemos es prestado y para usarlo en el bien de los demás, para traer gloria a Dios y para mostrar que Él realmente existe porque ha cambiado nuestra vida de mal, una vida de perdición, una vida de condenación, sin esperanza y sin Dios en este mundo, para ser parte de la familia de Dios. Hombres con una nacionalidad eterna, con una paternidad celestial, con una vida maravillosa que nos espera después de la muerte. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamientos. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra y este consejo hayan sido para tu vida de fortaleza. Y te invito a, si quedaste con dudas, tú puedas preguntar, ¿cierto?, al Señor. Puedas también, si quieres aprender, mándame preguntas escribe a mi canal en YouTube. Y también les invito a estudiar. Si le faltó aprender, les invito a estudiar. Busquen diccionarios bíblicos, lean Biblias con comentarios, busquen información. Hoy día está a la mano mucha información acerca de la palabra del Señor en internet. Y si les falta, pregúntenos a nosotros, que habemos muchos pastores que enseñamos en las redes sociales. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Y no te olvides, tu vida está en las manos del Señor. Amén.